Bienvenidos a un episodio más de Hablamos en Serio. ¿O no? Y hoy vamos a hablar de duelos y pérdidas. Hoy hablamos de duelos y pérdidas. Es un tema hoy serio. Sí. A veces hablamos con mucha seriedad, a veces con más diversión. Y hoy es un tema serio, pero es un tema muy importante porque como seres humanos vamos a pasar por algún duelo o alguna pérdida en nuestra vida. Y sabemos que los duelos y pérdidas, a lo primero que nos viene a la mente es muerte. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de duelos. Sí, la muerte obviamente es como el más fuerte, pero también están los divorcios, las separaciones de pareja o amistad, la pérdida del trabajo, la pérdida de la casa, de tu vivienda, una enfermedad, la pérdida de la salud. Hay varios tipos de duelos. Hay varios tipos de duelos y hoy queremos compartirles desde nuestra experiencia personal. No somos expertas en el tema, pero sí a lo largo de ya nuestra corta edad hemos pasado por situaciones complicadas. Entonces vamos a empezar por la pérdida irreparable, o sea que si yo pierdo una casa, pues puedo buscar otra casa, ¿verdad? Si yo pierdo mi pareja, corté con mi novio, con mi novia, puedo después rehacer esta parte de pareja. Sin embargo, cuando es la muerte, no hay forma de traer el tiempo atrás. Vamos a platicar, Karina, tú y yo, que hemos pasado por muertes cercanas. Sí, por ejemplo, yo la muerte de mi papá, y que la muerte de mi papá fue repentina, porque un día estaba, el otro día se había muerto. No tenía ninguna enfermedad, le dio un derrame cerebral, un infarto cerebral y murió. Y entonces el shock de perder a alguien que, pues, sabes que no está enfermo. O sea, tú lo viste en la mañana. Yo lo vi en la una noche antes y no me despedí. Y luego te quedas con eso, de híjole, ¿por qué no lo abracé? ¿Por qué no le dije? Pero bueno, es que así es. Un día estamos y otro día no. O sea, eso me enseñó la muerte de mi papá. Pero fue muy fuerte. Ahora, sí creo también que el dolor es el mismo, sea una enfermedad, sea como sea que pierdas a tu ser querido. El dolor es el mismo. Pero sí es muy choqueante cuando se murió de repente. O sea, un día estaba, otro día no. ¡Hala! O sea, entonces sí es fuerte. Pero también creo que pues tienes este duelo de un año. En mi caso, hablo de mi caso. Hay gente que se tarda más, hay gente que menos. Y pasas por varios enojo, tristeza y luego aceptas. Y es esta lucha de sobrevivir o de vivir con la ausencia de la persona. Wow. Que viene siendo gran parte del duelo de la muerte la ausencia, porque ya no existe esta proximidad de poder hablar por teléfono, de poder abrazar, y entonces de un día para otro, esta cercanía que se tiene y este saber que está, pues ya no está. Entonces... Geo, en tu caso, tu mamá. En mi caso, mi mamá. Fallecieron de cáncer. En mi caso, mi mamá falleció cuando yo tenía 26 años. 2 años antes recibí un diagnóstico de un tumor en el cerebro, un glioblastoma multiforme grado 4. ¿Qué significa esto? Que nos dijeron, tu mamá le queda 3 meses de vida, máximo 1 año y medio, 2 años. Y nos dieron diferentes formas de, ok, si la operamos, si no la operamos, y pasó por un proceso de quimioterapia, de radiaciones, pero sabíamos que era inevitable, que ella iba a morir. Entonces sí tuvimos, a diferencia de tu caso, la oportunidad de despedirnos, de abrazarla, de pasar el tiempo con ella, y este clic de decir, hoy estamos y mañana no. Todos sabemos, porque todos sabemos que eventualmente nos vamos a morir. Seguro que tenemos. Sin embargo, cuando ya tienes un diagnóstico pronto, te ubica a decir, este es el tiempo que tengo para compartir la vida con ella, en mi caso con mi mamá. Y entonces, de verdad que no me arrepiento ni un segundo de pasar tiempo con ella, de ir a su casa, de acompañarla en cada momento de su enfermedad. Y bueno, pues sí es un regalo, de alguna manera, así lo vi yo como una oportunidad.
Con este ejemplo que están diciendo, es importante recalcar que el duelo anticipado sí existe. Cuando alguien se da cuenta, empieza a procesar la pérdida antes de que ocurra, como en enfermedades terminales. Wow. Que es lo que yo digo, o sea, te vas haciendo la idea. Al final el dolor es el mismo porque estás perdiendo a tu ser querido, pero creo que es más choqueante perderlo de repente, o sea, sí. que no estaba enfermo, vaya, ajá, que no tenía una enfermedad y de repente ya no está, es como... Sí, y el dolor, pues el dolor es personalísimo, o sea, cada quien siente el dolor de una forma y jamás será igual al del otro. Y el dolor hay que reconocerlo como es en esta parte del duelo y poderlo experimentar. Pero sí hay etapas en el duelo. Sí, aunque el modelo de las 5 etapas de Kübler-Ross, que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación, es muy popular, el duelo no es un proceso lineal y depende de cada persona. Ok. Sí, porque yo creo que no pasa, o sea, habrá gente que sí pase por todo, sabemos gente que pasamos por ciertos, ¿no? Ajá. O sea... Y aparte puedes estar en uno y luego dices, ay, ya estoy avanzando y regresarte. O sea, no es lineal, es de que no es 1, 2, 3, 4, 5. No, a veces estás en el 1 y luego te pasa al 3 y luego te regresas y no necesariamente pasas por todo. En el caso de la muerte de tu papá, que fue de un día para otro, la negación es mucho más fuerte que cuando es un proceso de una enfermedad, porque ya la negación la viviste cuando te dan el diagnóstico y te dicen, le queda tanto tiempo de vida, que dices, no, el shock. Claro. No puede ser, esto no es verdad, porque el cuerpo se tarda en asimilar esta verdad. Y cuando es un proceso, lo que nos decía nuestra hermosa Fact Girl, de el duelo anticipado, te da esta oportunidad de prepararte, de despedirte, y el duelo lo vives antes de la muerte. Exactamente. O sea, ya a veces llega un punto, y me pasó a mí, que yo decía, Diosito, ya no quiero que sufra, ya llévatela. Sí. Aunque yo quisiera estar con ella, era más el amor de no verla sufrir. Claro, porque pues sabes que al final eso es lo que va a pasar. Porque todavía cuando te dan la esperanza de, bueno, este tratamiento se va a curar, sí, obviamente dices que no se muera, pero cuando ya pues está en etapas terminales es como, híjole, yo no he pasado por eso, pero me imagino que has de sufrir, verla sufrir. Sí, yo me levantaba todos los días y yo decía, por favor, que los medicamentos que le ponen para el dolor tengan efecto. Y que el dolor que vaya a tener mañana, porque ya no se quitaban los dolores, tengamos el medicamento que sí le pueda quitar el dolor. O sea, para mí, mi mortificación ya al final no era que se fuera, era que no le pudiéramos quitar el dolor. Claro, que ya no sintiera dolor. Uh-huh. Hay otro tipo de pérdida en la enfermedad, que es o la salud. No es la enfermedad, la pérdida de salud. Que para mí creo que el perder la salud, si no tienes salud, no tienes nada. O sea, nada, porque sin salud no te sientes bien, no puedes trabajar, o sea, no puedes hacer tu vida normal. Y yo que pasé por un cáncer de mama, etapa 3, con metástasis en ganglios y que pasé por todo el proceso de quimios, radios, o sea, el perder y aparte la mutilación de mi seno derecho, uh-huh, porque uh-huh, al final es una mutilación. Y entonces enfrentarte a que pierdes una parte de tu cuerpo y no tienes salud, porque en ese momento no tienes salud. Entonces es algo muy fuerte, creo yo. Y también es una pérdida. De hecho, ahí las psicólogas nos decían, escríbanle una carta a su seno. Uh-huh. Porque entonces ahí sueltas lo que sientes por no tener esta hacer este desprendimiento con esta parte de tu cuerpo. Claro. Y yo creo que pierdes la salud, pero pierdes la persona que eras cuando tenías la salud. Entonces, como ya tienes esa referencia de saber, oye, es que yo antes podía y hacía y me movía y tenía esta capacidad, ya no soy esa persona. Y entonces el proceso de duelo viene en aceptar que ahora ya no tengo esto y cómo voy asumiendo la tristeza, la negociación de enojo. Bueno, pues ahora estoy así, hasta llegar a la aceptación. Y yo vi en tu proceso, que es algo que admiro mucho de ti, la aceptación. Sí, esto es lo que hay y pues ya, o sea, ya tengo cáncer, ya me quitaron el seno, ahora pues hay que trabajar es lo que hay que aceptar y hay que
pues salir adelante, porque mucha gente sí creo que se queda estancada en el ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? Pero entonces en el enojo y pasan meses y a lo mejor todavía están en remisión y siguen enojadas, entonces eso sí es como, pero bueno, es procesos de cada quien. Ajá. Y el perder la salud también es muy fuerte, así como la gente que pierde una pierna, pierde un brazo. Perder. Híjole, porque pues te están mutilando tu cuerpo. Claro, claro, y es algo... ya no eres el mismo, de ahí en adelante tienes que estar reinventándote. O sea, ahora con esta situación, ¿quién soy? Y volver a replantearte quién soy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y es un proceso de duelo. Y aceptar que ya no vas a volver a ser el mismo que antes. Ahora, jamás. Otro de los duelos que son importantes y que en la teoría es como después de la muerte, una cosa muy fuerte es el divorcio. Y me gustaría tratar el tema tanto del divorcio como a lo mejor pues terminar con una pareja de noviazgo, pero el divorcio como ya tiene implícito más personas, no solo el noviazgo que eres tú y tu novio, sino seguramente en muchas ocasiones hay hijos, sí, hay familia política involucrada, hay amistades. ¿Cómo se vive ese duelo del divorcio? Que ya lo pasamos también. Es que nosotros hemos pasado todo tipo de pérdidas, oye, la salud. Sí. O sea, la muerte, el divorcio. Yo sí, o sea, entiendo, Diosito, que soy de tus mejores guerreras, me queda pero muy claro. Sí soy. Pero a veces digo, ya suéltame. Porque, oye, divorcio, el cáncer, la muerte de mi papá y muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, el divorcio creo que es algo, sí, yo alguna vez leí, pero no estoy segura, fact girl. Alguna vez leí que como que la muerte es la peor, o sea, es como el duelo o la pérdida más grande y luego sigue un divorcio. Pues lo que dice del divorcio es que no solo implica la pérdida de la pareja, pero también de la rutina, la estabilidad, la familia común y en algunos casos la identidad personal o social. Es que aparte, ¿sabes qué? Vemos el divorcio como un fracaso y no lo es, ¿eh? O sea, digo, sí, pero al final, cuando ya la relación está mal, yo sí creo que lo más sano es separarte. Lo que pasa es que es un fracaso de ese proyecto. O sea, tú hiciste un proyecto de vida para toda la vida y como no se cumplió para toda la vida, por eso se considera un fracaso. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas parar y decir, hasta aquí, este matrimonio no llegó a su término esperado, pero la vida puede continuar y no es que seas un fracasado para el resto de tu vida. O sea, ese proyecto como un proyecto en... Exacto, sí. Pero sí creo que es de las... Pues sí duele porque... Duele por las expectativas. Y más cuando hay hijos, ¿eh? Porque entonces tú piensas en tus hijos y dices, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero que sufra, porque todavía tú aguantas lo que se venga, pero tú sabes que a tu hijo eso les va a afectar. Claro. De alguna u otra manera, en la separación de sus papás. Sí, a mí que llegan a consulta y me dicen, ¿cómo puedo hacer para divorciarme pero que no les afecte a mis hijos? No existe. O sea, sí afecta. Hay afectaciones, pueden ser no tan graves o pueden ser positivas, dependiendo cómo se maneje, pero sí es un cambio, sí es un cambio de vida. Y lo que decías ahorita de estos datos de reinventarte, reconstruirte de las expectativas que tenía de mi vida, porque yo pensé que tú y yo forever, y de lo que fue y ya no es. O sea, ya mis viernes que antes era salir a cenar con los compadres ya no son. Mis vacaciones que eran mi domingo de ver todos juntos la tele, ya no es. Entonces es una pérdida de un estilo de vida. No, y se pierden amistades, porque luego pues, las amistades agarran bandos, me voy con el hombre o yo con la mujer, o sea, y las amistades que tenías en común, ¿verdad? Obviamente tus amigas y pues siempre están, pero vaya, los compadres, los amigos con los que te juntabas en pareja, y entonces es una pérdida de muchas cosas. De muchas cosas. Sí, en el tema de los hijos dice que también pasan por un diferente tipo de duelo, entonces que ellos al también perder esta tipo familia pueden experimentar confusión, tristeza o cambios en el comportamiento. Sí, sí es un duelo. Mi hijo tuvo que ir a terapia y eso dijo la psicóloga, que era un duelo. Así como fue para nosotros, para él fue un duelo haber perdido, o sea, porque aparte te cambia la rutina, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no trabajaba,
mi expareja me mantenía, entonces ahora tengo que trabajar, ahora tengo que... entonces ya se cambia la dinámica y muchas veces el lugar donde vives, ya no vas el a vivir en la acomodo misma de casa. los hijos, porque a veces los hijos pasan, por ejemplo, en tu caso, que vive la mitad de la semana contigo, la otra mitad con su papá, entonces es todo un cambio, que este cambio, y quiero aclarar, o sea, este duelo tiene un tiempo y luego ya empiezas a vivir esta nueva vida y acoplarte y a que sea tu nueva forma de vida. Yo me quiero regresar un poquito antes del divorcio de muertes, porque no mencionamos una muerte, hablábamos de nuestra experiencia de nuestros papás, pero yo experimenté que estuve embarazada 7 veces Sí. y tuve pérdida de 5 bebecitos. Entonces creo yo Sí. que, y lo hemos platicado muchas veces en el grupo, nosotras como amigas, de decir, bueno, cuando se mueren tus papás, te quedas huérfana. Cuando el esposo, se te muere viuda, el esposo viuda, pero la pérdida de un hijo, híjole, sí, no tiene nombre. Entonces, bueno, pues abrazamos a todas las mamás y papás que han perdido un hijo. En mi caso, pues yo estaba embarazada, ¿verdad? Pero el dolor es fuerte. Claro. Es sí, tremendo. Sí, claro, porque estás con la ilusión de la llegada del bebé y luego, pues no pasa. Yo, gracias a Dios, nunca pasé por eso, pero sí, pues, sí quiero pensar que es algo muy fuerte. Como la pérdida de un hijo De un hijo, claro. Que yo eso sí digo, a mí todo menos eso. O sea, y vaya que he pasado por mucho. Eso sí creo que, ay no. O sea, además no lo pienso porque se me pone la piel chinita. No. Sí, también dice que pues la pérdida de embarazo es un duelo subestimado socialmente. Sí. Entonces que lo consideran como un duelo, no lo consideran legítimo y eso también puede aumentar a el duelo que está pasando la persona. Wow, sí, por eso lo quería comentar, porque me ha tocado acercamiento de personas que han perdido bebés y dicen como que la gente no lo entiende porque X, no lo conocías, no X nació. todavía Ajá, no nació. Claro. Y la verdad es que pues es un ser que... Claro, es una pérdida. También el sentimiento que más es más representable es la culpa, entonces que es algo muy común, que es difícil de lidiar. Claro, porque ¿qué hice mal? Algo comí, algo brinqué, algo no hice bien. Bueno, que por eso. Y eso de la culpa también aplica en enfermedad, ¿eh? Sobre todo a los pacientes de cáncer empiezas. Pero es que a lo mejor porque fumé, porque tomé, porque aparte el cáncer es multifactorial y te puede dar por 1000 formas. Entonces, la culpa de, híjole, a lo mejor si no hubiera fumado, híjole, a ver, si no hubiera tomado. Pero también están los casos de gente que tiene unos hábitos que no fuma, no toma, y hábitos alimenticios y tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, sí, la culpa se maneja mucho en la enfermedad también. Okay. Eso también hay que decirlo. Ahorita que hablábamos del divorcio, que decías que perdíamos amistades en cuestión de divorcio, pero yo también quisiera hablar de la pérdida de amistades a lo largo de la vida. O sea, yo sí he sentido duelo. La verdad es que casi nunca he perdido amistades por algún problema, pero sí he perdido amistades por cambio de ciudad. No tanto perdido, de que no volvamos a hablar, pero sí la distancia y el diario vivir me ha alejado y no tengo esa proximidad. ¿Cómo ves esto de la pérdida de amistades? Pues es que sí, también es fuerte. Yo tuve uno y tú sabes, el caso de una amiga muy amiga, y entonces yo enferma y yo decía, esta persona nunca se interesó, cuando era muy amiga mía. Uh-huh. Y a mí sí me dolió perderla. Vaya, no peleamos, no, simplemente nos alejamos. Uh-huh. Al día de hoy, pues no tenemos contacto cero, pero yo decía, a ver, yo tengo cáncer, güey, y no te importa, o sea, ni siquiera un mensaje, una llamada, y cuando me mensajeabas o me llamabas me reclamabas porque no te contestaba. A ver, pues yo estaba en quimios, me sentía mal, no atendía el teléfono, ¿no? Entonces, el perder una amistad, una buena amistad, porque era muy buena amiga mía, uh-huh. Y el que a ella, pues, minimizara mi enfermedad, cuando ella, un mes antes que a mí me diagnosticaran, estuvo con COVID y yo le mandaba mensaje. Entonces yo decía, ¿cómo, güey? O sea, eso a mí, sí. Y también es duro porque luego dices, bueno, pues, no sé si sea que Dios o el universo te aleje y te quite personas, pero sí duele. Ok, sí. Sí, en la amistad la nostalgia es el sentimiento que es más común, okay. Ya que los momentos compartidos pueden provocar tristeza o incluso idealizar la amistad perdida. Entonces es algo muy agridulce. Sí, porque tú dices, oye, todo lo que vivimos, pasamos, tenemos memorias perronas y luego para que
te alejes. ¡Hala! Sí. Eso sí duele. Sí. También, oye, esto que pasó en Los Ángeles. Uy. Que mucha gente perdió sus casas. Desastres naturales. Eso también, digo, ha de ser muy fuerte. Un duelo tremendo. Perder todo y no tener nada más que las 2 ropas que te llevaste, o la maleta que te llevaste, y luego llegar a tu casa y ver todo quemado. Yo decía, híjole, qué fuerte. Es una pérdida muy grande y es una pérdida choqueante, y creo que cuando hay desastres naturales, huracanes, terremotos, en este caso los incendios, la gente pasa por un proceso de duelo y es validísimo. Y empezar desde cero. Validísimo. Eso es... O sea, tener enojo, tener tristeza, hasta llegar a la aceptación y luego atravesar este dolor. Y creo que lo importante en la cuestión del duelo, que es muy válido, y poder atravesarlo, es no estancarte. O sea, cuando tú sientes o ves a alguna persona que dices, oye, es que sigue con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y no hace nada, porque el duelo es un proceso y es gradual. Pero cuando no hay, que no ves que hay avance, sino que se queda igual o hay retroceso, hay que buscar ayuda. Esto es bien importante. Es que como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces tú sabes qué tanto vas a prolongar el sufrimiento. Era cuando falleció mi papá, mi mamá lloraba, bueno, y todavía es fecha que llora, pero ya no tanto. Ay, chiquita. Sí, pero yo me acuerdo, ya habían pasado 2 años y bueno, la muerte de alguien no se supera, es como la piedrita en el zapato que traes, ¿verdad? No lo superas, pero aprendes a vivir. Pero yo la seguía viendo llorar, entonces yo le decía, mamá, ya... O sea, ya no prolongues el sufrimiento porque ya mi papá está muerto. O sea, ya no va a regresar. O sea, el que tú sigas sufriendo no lo va a regresar, no va a cambiar la situación. Entonces, pues trata de, no sé, salte de la casa, ve con amigas, ¿sabes? Es que el sufrimiento no hace que las cosas cambien. Y creo que esto es importante. O sea, el que yo sufra no va a hacer que las cosas cambien, que las personas regresen, que el divorcio no se dé. O sea, entonces... No necesito sufrir. Puedo atravesar el dolor, empezar a ver otras opciones y poder rescatar lo que sí se vivió. No prolongarlo tanto, que es lo que yo rescatar digo. lo que sí se vivió, los buenos momentos, porque es parte de nuestra vida y es lo que nos va construyendo, y quedarnos con lo bueno. Exactamente. De estas personas. Y días malos todos tenemos también, como yo digo en mis redes sociales de la cuenta de donde hablo de cáncer de mama, que es, sí, tienes días malos, claro, pero no prolongues tanto tiempo el sufrimiento. Entonces, pues bueno. Pues hoy con un tema importante, un tema que nos sirve, que nos mueve, ¿sí? Hoy hablamos de los duelos y pérdidas y queremos que nos cuentes cuál ha sido tu mayor pérdida, tu mayor duelo. Comparte con nosotros. Pues hasta aquí acabamos con el tema de hoy y síganos en las redes sociales, hablamosenserio.no, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube y Facebook. Hablamos pronto.